noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. 6 de la mañana con 32 minutos, 6:32 desde jueves 12 de marzo de 2020. Nosotros desde la cabina de Radio Atalaya 680M les decimos muy buenos días y gracias por permitirnos estar acompañándolos en este inicio de jornada desde la ciudad de Guayaquil, que amanece con lluvia, así que tenga cuidado al salir de su casa y dirigirse a su lugar de estudios o trabajo. Antes de arrancar, por supuesto, con la información, queremos saludar también a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles y está junto a mí el licenciado Alcides Montilla, quien también le decimos muy buenos días. Buenos días, Teresa Marchán. Saludamos también en los controles a Carlos Julio Pacheco. Ya mismo estará con nosotros también el director del programa, Stalin Poveda. Mientras tanto, saludamos, como siempre, en primera línea a nuestra fiel audiencia, a nuestros radio oyentes que están ya en la sintonía de Atalaya y de este su programa estelar, Sin Amarres, programa de análisis y opinión periodística. La ciudad de Guayaquil, para que nuestros oyentes que están fuera de ella ya lo vayan sabiendo, está lloviendo desde la madrugada, ha llovido en partes más y en partes menos. Esto es usual en Guayaquil, no siempre llueve de forma uniforme, pero está lloviendo poquito, pero está lloviendo, así que como siempre hay que tomar las precauciones y previsiones, no excederse en la velocidad, cuidado con los huecos y los baches, y las señales de tránsito hay que respetarlas como siempre, y le decimos a todos, por el bien de todos y por el bien de nuestras vidas. Bueno, iniciemos la programación de Sin Amarres dando lectura a los titulares que nos traen los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. El Universo, el mayor diario nacional, y el Expreso de Guayaquil. Ya está llegando con nosotros el director del programa, el sociólogo Stalin Poveda. Ya le vamos a dar la bienvenida. Mientras tanto, empieza usted, Teresa, con los titulares. Claro que sí, iniciamos con la lectura de la portada de Diario Expreso de Guayaquil. Su nota principal nos dice: la receta económica batalla contra el agotamiento político. Entre los inversionistas hay desconfianza, entre los gremios expectativas irresueltas y entre los asambleístas criterios discordantes. Las medidas anunciadas el martes por el presidente Lenín Moreno para combatir el impacto global del coronavirus suena al eco de otros grandes anuncios de austeridad que se quedaron en promesas. No obstante, y pese a las críticas y al desgaste político que afronta esta crisis el gobierno, nadie con aspiraciones presidenciales apoya un adelanto electoral. Quieren que el problema quede resuelto, anota Expreso. Y en la foto principal de este diario, que llega con el título: ni se puede salir ni se quiere. España ha restringido los vuelos hacia Italia. Antes el veto afectó a los trayectos a China. En Latinoamérica se envía a aislamiento a quienes vuelven de lugares con focos de coronavirus, pero la prácticamente inexistente afluencia de pasajeros en aeropuertos como el de Milán o el de Miami habla más del temor ciudadano que de una prohibición. Efectivamente se ve la imagen de un aeropuerto prácticamente vacío. En otros temas, el país en emergencia. El gobierno dicta medidas para evitar la propagación del COVID-19 en Ecuador. Así también, escepticismo al antídoto anunciado. Los mercados internacionales desconfían de las propuestas de corrección, esto en referencia a las medidas económicas anunciadas por el gobierno.
En otros temas, créditos y depósitos, el negocio inmunizado. La banca consolida su estabilidad en el país y mejora su cifra anual. Así también están listos los puntajes, pero las quejas continúan. Se refiere a los resultados de la prueba Ser Bachiller, que no satisfacen a todos. Anota Expreso, hay preocupación y procesos pendientes. Así también Norma Vallejo irá al juicio por el caso de los diezmos. La Corte rechaza el tercer pedido de diferimiento por temas de salud y fija la audiencia para este 19 de marzo. En otros temas, los reclamos por las planillas altas de la luz no cesan. En lo que va del año se han generado 8.359 denuncias. CENEL argumenta que solo es el 1.17%. Y finalmente, México y Colombia se acercan para combatir el narcotráfico. Los presidentes Duque y López Obrador, pese a su distancia política, definen una agenda de cooperación. Y en lo deportivo, Toreros y Albos goleados en Brasil. Barcelona y Liga de Quito sufrieron duras derrotas en sus respectivos compromisos dentro de la fase de grupos de la Libertadores. Los Toreros, que suman la segunda caída consecutiva, recibieron 3 dianas de su visita al Flamengo en Río de Janeiro, y los Albos cayeron por igual marcador ante el Sao Paulo de Brasil. Mientras tanto, Independiente del Valle hizo respetar su localía y apabulló al colombiano Junior por 3-0, el único equipo ecuatoriano que sacó la cara por el país ayer. De esa manera cerramos la lectura de Diario Expreso y le damos paso al licenciado Alcides Montilla. Sí, no sin antes dar la bienvenida pues a Stalin Poveda. ¿Qué tal, Stalin? Buenos días, ¿cómo te va, Stalin? Buenos días, ecuatoriano. Gusto en saludarlos. Les aconsejo que tengan prudencia al manejar. A una pertinaz lluvia está mezclada con una marea alta, pleamar, bajamar, ya lo vamos a mirar en Inocar qué es lo que dice, de tal manera que hay que tener mucho cuidado. Es decir, ya son horas del amanecer con claridad, pero como hay una lluvia permanente, está oscuro todavía. Hoy tenemos una agenda noticiosa muy importante y estamos en el jueves 12 de marzo y continuamos pues con la lectura de los titulares de las primeras planas de los medios de circulación nacional. Bueno, efectivamente vamos a leer los 6 titulares que nos trae la portada de diario El Universo, el mayor diario nacional de hoy, jueves 12 de marzo de 2020. A propósito, es un día festivo para la ciudad de Puerto Viejo, la capital manabita. Hoy cumple un año más de su fundación, así que la van a celebrar mis paisanos allá en la capital manabita. Aquí están los titulares del Universo. Preacuerdo político por medidas de Lenin. Gobierno no descarta la focalización de subsidios. Dice que lo están estudiando, que ya mismo sale, que está en la cocina, que todavía necesita un poquito más de cocinar esta focalización de los subsidios. También dice el Universo, servidores públicos afirman que no se ha definido el porcentaje que se le descontaría. En el tema de los vehículos, al menos el 50% de los carros nuevos se pagarían pagarían este aporte del 5% que dice la medida. Y finalmente, en esta área, el sector productivo dice subir atención a la fuente del impuesto a la renta saca liquidez al sector. Otros titulares en el deporte, aparece una nota que dice Flamengo golea a Barcelona en la Copa. Hay una foto de Bruno Henrique, el jugador de Flamengo, que anotó el tercer gol, con lo cual ganó el equipo brasileño Barcelona por 3-0. Ayer en Brasil también pues perdió Liga de Quito, y también en Brasil con Sao Paulo 3-0, y en cambio en Quito ganó Independiente del Valle al Atlético, el equipo de Barranquilla, que ganó a Independiente del Valle, ganó a Junior 3-0 en Quito, ¿verdad? Otras declaraciones u otras notas. Se declara emergencia sanitaria en el Ecuador por el tema del coronavirus, mientras se declaró ya pues la OMC, la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia del coronavirus. También en cisterna hallan el cuerpo de una argentina muerta en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, específicamente en Vallenita. La argentina de Córdoba, Argentina, Gabriela Andrea Pedraza, de 50 años, que fue encontrada muerta dentro de una cisterna acá en este país.
Y también, finalmente, prisión de Weinstein, éxito de Me Too. Este se trata de un ex titán, dice, de Hollywood, Harvey Weinstein, que fue sentenciado a 23 años de prisión tras ser declarado culpable de agredir sexualmente a varias mujeres. Son los titulares que hemos leído de las portadas de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Estamos hablando de El Universo, el mayor diario nacional, y El Expreso de Guayaquil, estimado Stalin. Bien, mi querido Alcides, declaratoria de emergencia nacional. El coronavirus declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Usted revise el concepto de pandemia, cuándo se define una pandemia, cuándo llega a esa categoría. Y en verdad que el mundo está cada vez mucho más preocupado que en aquellos primeros días, cuando en Wuhan, ¿cómo se llama esta? Dice, pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca casi todos los individuos de una localidad o región. Pandemia. Pandemia. Está en muchos países entonces, ¿no? 144. Y van 144 países y de alrededor de 177,000 infectados, alguna cosa así. Bueno, pero más allá de esta declaración, con esta declaración, evidentemente las alertas en términos de prevención de salud, por un lado, y las consecuencias en el desarrollo económico habitual y normal, y las actividades de orden público a nivel de gestión de gobiernos, totalmente se paralizan. ¿Por qué? Cuando tú declaras una emergencia nacional, hay excepcionalidades, ¿no es cierto? Y te proponen cosas clarísimas. Por ejemplo, no poder hacer reuniones donde se encuentran muchas personas, no asistir a uno o a otro lugar donde se ve que hay un brote de esta enfermedad o de este virus. Encuentras lugares como hoy, en el Expreso en España, por ejemplo, trae una foto donde los aeropuertos están vacíos. En Miami están vacíos. Hoy encuentras promociones a 50% de los pasajes. 260 Miami, oiga. Nunca 50% de los pasajes. Si las compras hoy, después de la declaratoria. Pero el problema no es que bajen los pasajes. El problema es que la gente no viaja. No viaja. No es que no quiere viajar. No viaja tomando las previsiones y aún más cuando se ha declarado una pandemia en términos generales. ¿Qué pasa en nuestro país? Y yo le voy a confesar, hasta hace 72 horas o una semana atrás, en lo personal, no tenía una mayor preocupación respecto al tema del coronavirus. Pero el día de ayer, a partir de lunes, he conversado con tanta gente y observo, inclusive uno mismo, que ahora hay una mayor preocupación y en toma de previsiones respecto a lo que es esta pandemia o este virus, el coronavirus. Otros países, como Guatemala, El Salvador, entiendo, Guatemala o Costa Rica, sin tener un afectado, han declarado cuarentena, mi querido amigo. El Salvador. Han declarado cuarentena. Y el presidente declaró lo siguiente, dijo, es preferible esta cuarentena que iniciarse tomando medidas lamentando afectaciones y muertes por el coronavirus. Y yo creo que eso es previsorio. Estados Unidos, que estaba renuente a tomar ciertas medidas, acaba de cerrar itinerarios de vuelos internacionales. Solamente a Europa, con excepción de Gran Bretaña. A Europa. Con excepción de Gran Bretaña. De Gran Bretaña sí pueden ir y venir. Sí. Bueno, antes no. ¿Viste? Eso puede estar controlado. Y por 30 días nomás. Entonces, ahora, ¿qué observamos?
observamos que esta pandemia ha sacado del escepticismo a la gente. Y ahora se dan cuenta, bueno, todos los países, los gobernantes, frente a qué situación de tanta preocupación se encuentran los estados, los países, las sociedades, los ciudadanos, que verdaderamente hay que tomar las previsiones necesarias. El presidente de la República, Lenín Moreno, tomó esta medida que a nosotros nos parece importante. La declaratoria de emergencia sanitaria. La declaratoria de emergencia sanitaria. No conozco el texto y el fundamento total, si sería bueno Alcides revisarlo, para ver cuáles son las prevenciones que se toman, porque habrá, Por ejemplo, habrá los excepcionalidades. pasajeros que provengan de países con mayor número de contagios permanecerán en aislamiento domiciliario por el tiempo que recomiendan las autoridades sanitarias. Uno, Los que vengan de países donde ha habido contagio. Sí, aislamiento domiciliario. 1, 2, restricción a la realización de eventos masivos y a la concentración de personas de acuerdo al riesgo de cada localidad. Aquí no es muy específico el presidente. Restricción a la realización de eventos deportivos. ¿Qué restricción? ¿Por qué no dice de una vez que no se va a permitir la presencia de público en los estadios? ¿Por qué no lo dice directamente? Eso es lo que a veces la gente no entiende. ¿Por qué no somos tan directos cuando se trata ya de una ¿Qué es lo que dice? tiene que ver con la pandemia? ¿Qué es lo que dice? Restricción. Restricción. O sea, a la restricción quiere decir que están restringidos, que no pueden dígalo, realizarse. dígalo. Pero debería ser más claro. Claro, además, claro. ¿Qué no se debería van a decir? realizar. No vayan a los estadios. No, prohibido la concentración o la presencia de público en los estadios cuando hay partidos de fútbol, como ha ocurrido en Entonces, Italia. lo que en tiene España, que decir en es otros suspendido, lados. por todo, Exacto. suspendida todas Aquí las dice programaciones restricción. que sean que convoquen masivamente a las personas. Aquí dice No solamente el restricción. deporte, la iglesia, por ejemplo. A ver, No, vamos la- a ver. la iglesia- La iglesia va a tener que transmitir a través de Sí, la. habla también de la iglesia. De eso, ¿no? Sí, Sí, habla de la sí, iglesia de que se pero- prefieren los cultos a través de plataformas De digitales. digitales. Pero A ver, un ratito, vamos, sigamos. Un ratito, en el tema de la iglesia, eso fuera del Ecuador, todavía no se sabe qué vaya a ocurrir con ¿Pero la qué conferencia dice? que- ¿Y qué dice qué? No dice nada. No, la medida restrictiva en las iglesias es solo para otros países. Aquí todavía no se ha dicho nada. Bueno, según lo reporta Diario El Comercio, dice el presidente también Ayer hizo un dijeron- llamado a que las iglesias realicen sus cultos vía internet. Ya, hizo un llamado. Sí, pero las iglesias que tienen que, por su responsabilidad mismo, decir, de acuerdo a la disposición gubernamental, vamos a hacer esto. Bueno, lo van a hacer, pues, lo deben Porque de a hacer. ellos les corresponde. Pero además otra los- cosa, los- a ver, mi querido Alcides, más allá de que la iglesia tenga que decirlo, no, que el culto Fieles. es masivo. Señora, pues, esta es responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Es que así tiene que ser, pues. Ah, pero tal. entonces, a ver, digamos, a la gente, tenemos que decirle, a los feligreses, señores, su vida está en peligro. Bueno, sigamos entonces. Después el tema de los eventos masivos. Dice, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Claro, que son los que tienen que andar en la calle, pues, o en los sitios... Los principales expuestos. Exacto, lo más expuesto. Dice, prohibición de exportación de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Prohibición, O sea, no que entiendo. no se exporte. Exportación. Salida claro, del no hay, país. pues. Nada, dice. Medidas de prevención en los sistemas de transporte público por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, medidas de prevención. Yo digo entonces que tienen Medidas que de entrar, prevención, entrar vuelvo a leer los eso. buses, Medida de prevención. rociar no sé qué cosa, algún procedimiento deben de cumplirse. Medidas de prevención en los sistemas de transporte público. A ver, Ya la Metrovía en Guayaquil está haciendo eso. Eso está haciendo la Metro. Y, por ejemplo, usted ha ido a los supermercados ayer También y lo están haciendo. Sí, hay los carritos. unas personas que los carritos claro. están. A ver, un ratito, déjeme Claro. hacerle la aceite y una limpiar. especie como de desinfección. Bueno, algo pero así, lo ¿no? están haciendo. Claro. ¿no? Ahora, yo lo que digo es una cosa. Uno los hacen y ¿para quién lo hacen? Para el ciudadano. Pero el ciudadano, fíjate cómo es. Yo observé que la gente iba a coger el carrito y el chico le decía, a ver un ratito, ¿no? Y se ponían como molestos. Espérese que estoy limpiando. Entonces, por favor, Oiga, Nos la están falta- por cuidando. favor, lo La están falta- cuidando.
es su vida, A veces lo la están reacción- protegiendo, pero entonces el ciudadano tiene que protegerse. Oiga, a veces la reacción de la gente denota claramente, y esto lo digo con todo respeto, denota claramente que mucha gente no está informada mínimamente de lo que está ocurriendo. Porque si lo tuviera, ¿verdad? Lo primero que hubiese hecho el señor, con todo gusto, sí, le ayudo si quiere ver, usted de allá y yo de acá, y desinfectamos el carrito donde vamos a llevar Y los si- alimentos. claro, y si tuviera Pero no ponerse conciencia. enojada porque está Y haciendo si tuviera eso, pues. conciencia exactamente así No, del hijo. ciudadano, si no lo hacen, Claro. ellos sugerirlo, ellos llevar un pañito húmedo Exacto. y para limpiar. Exacto. O sea, ¿por qué tiene que esperar que otro se lo haga Claro. tomando las previsiones de medidas de asepsia y de salud? Exacto. Hágase uno mismo también. Bueno, sigamos porque son algunas. Dice, cuidado especial para adultos mayores, personas con discapacidad y para personas con enfermedades crónicas y catastróficas. Esto es muy, muy general porque aquí hay que precisar bien las cosas porque también la información tiene que ser así. Dice, cuidado especial para adultos. Cuidado especial para adultos. ¿Qué significa? Cuidado Que especial sea de quién? especial. De los hospitales, de los centros de salud, de De la los familia. domicilios, de los trabajos. En general, de las pues, donde empresas. esté pues el adulto, pues en Dice, general. Pues. el mandatario, es el presidente Moreno, agregó que quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados. Ajá. ¿Cómo serán sancionados? Además, Es dijo otra que cosa. las iglesias deberán realizar sus reuniones por televisión, internet u otros medios. También pidió a los gerentes de las empresas que entiendan que hay personas vulnerables que pueden trabajar desde casa. A ver, este tema ¿Vio? de las empresas, ¿cuál es el protocolo? Por ejemplo, está un empleado, está con síntomas de gripe, está con fiebre, lo que sea. Si esa empresa tiene un médico de planta, Debe tenerlo. va donde, no todas las tienen, pues. ¿Cuál es el número de Va empleados? donde el médico. El médico le dice, señor, vaya a su casa, descanse Claro, 3 días, exacto. o lo deriva donde tiene que derivarlo. Eso debe ser el protocolo. Pero hay empresas de que no tienen un protocolo establecido. Ahí es Pero donde la deben ley- revisar. La ley. Yo creo que ahí debe venir ¿cómo es? El IES o el Ministerio de Salud para establecer un protocolo adecuado, ¿no? El Ministerio de Trabajo también. Al Ministerio de Trabajo, todo. Bueno, ¿qué más hay? Mira, ahí termina todo, pero hay un asunto bien especial que también tiene que tener en cuenta la gente. Los seguros de salud privados no cubren el coronavirus. Pon atención. A ver, pero ahí hay yo le voy a decir una cosa. Hay un decreto, porque antes tuvimos nosotros una cosa similar, hace 2, 3 años, y hay un decreto vigente donde se excluye esa parte de los seguros de salud, de atención, que se excluye la parte donde dice que no se cubren enfermedades catastróficas o enfermedades que no están en el paquete de oferta, Le leo. que tienen que hacerlo, Le porque leo. está vigente todavía eso. Le leo para que Ya. su explicación sea más acertada. Mire, dice, los seguros de salud privados no cubren coronavirus. Dice, las condiciones generalizadas de los seguros de salud a escala mundial establecen que los seguros privados de salud no cubren el coronavirus ni las enfermedades producidas por este virus una vez que ha sido declarada oficialmente una pandemia global por parte de la Organización Mundial de la Salud. Cuando se trata de pandemias globales no se cubren los seguros privados. no Bueno, cubren. hoy escuchaba en una radio amiga y leían un decreto vigente desde hace 3 años, 4 años, que se dice que eso que se excluía no es excluyente, que están en obligación de atenderlo. Sí, yo también puedo decir lo mismo, pero... Pero está en un decreto. Exacto. Está un decreto, es ley en nuestro país. Vayamos al tema de la ley. La ministra de Es Salud... una declaración de la Organización Dice Mundial de la Salud. La ministra de Salud dice, Catalina Andra Muñoz, dice que hay 15 hospitales centinela que tiene Ecuador para atender a pacientes con coronavirus, a los cuales se van a sumar 7 más, aunque no precisó sus nombres ni su ubicación. Perdónenme. Entonces, ¿Cómo? la ministra dice que en el país hay 22 hospitales centinelas, así le llama, Sí, sí. que tiene este país para atender a pacientes con coronavirus. Ujú. Pero no dice los nombres ni dónde están ¿Y ubicados. para qué? Perdóname, nos están oyendo en No, la no, provincia de Carchi. No, nos están oyendo hermano. ayer. Hermano, a ver. Me van a preguntar a mí, señor, pero díganos a dónde, pues, porque de repente aparece un señor con coronavirus, no sabemos a dónde trasladarlo por allá. Pero si usted me dice el Hospital Centinela, que está ubicado en tal parte de la provincia de Carchi, lo llevamos ahí. Ya, Digo ¿qué es un hospital especializado Centinela? Un hospital dedicado a eso. Entonces,
Imagínate tú Son si empiezan a improvisados, decir, esto es improvisado. escúchame hermano, pero espérate, es que no queremos, o sea, no se puede hacer una especie de cómo es que no, o sea, no se puede hacer un comentario apareciendo de que las medidas no tienen efectividad. Me explicaba un médico que está dedicado a esto. Dice que los hospitales Centinela están ubicados en determinados lugares y no se dicen los lugares porque si no colapsaría inmediatamente ese hospital, porque todo el mundo iría con cualquier síntoma ahí, colapsaría. Bueno, entonces, la gente, si cualquier dolor de cabeza... se va allá, y dice, yo tengo ahí está el hospital. coronavirus. Entonces, por eso hay otras líneas, el 1700 y toda otra forma, cómo se los derivan y cómo llegan al hospital Centinela, justamente para evitar que se estrangule el poca infraestructura y recursos de atención que puede haber. Si yo me imagino, si dicen el hospital Centinela es aquí en esta dirección, tú tienes una cola mañana de 5 kilómetros. La gente está alarmada, ¿no? Yo creo que, bueno, toman su protocolo, tomarán sus medidas como realmente debe ser. Y finalmente, estimado Stalin, hay que reconocer que cuando aparecen este tipo de enfermedades declaradas en pandemia, resulta que, como en otras actividades, nosotros no tenemos ningún centro de investigación. Otros países sí lo tienen. Y no hablo de los países avanzados. Chile tiene un centro muy importante de investigación. Ellos están haciendo sus trabajos. O sea, no están esperando que le llegue la fórmula salvadora de allá. Y a propósito, estaba escuchando que el señor Maduro anunció anoche que ellos ya tienen la cura para el coronavirus. ¿Y usted le Entonces, cree? Hay que ver. ¿Usted le cree? No, yo nomás le digo porque el señor Maduro no, pero es que como el señor Maduro es el campeón, Señor Maduro el campeón de las... puede declarar lo que le da la gana porque toda la Se vida habla ha sido con así. pájaros. Para que vean ustedes, hasta en eso el señor Maduro se pasa ya de la raya. Ya quiere ganar más allá de la medalla de oro. Hay que meter otro metal más arriba del oro para dárselo al señor Maduro de las imbecilidades que habla este señor. Yo le digo porque hay que reiterar la manera como este tipo que dice que es el presidente de Venezuela, ¿verdad? Está lanzando información así, ya dice, y dice que el nombre es Interferón, que Cuba, como Pero hace rato siempre, tiene ha sido interferón. la pionera en las descubrimientos de, Pero de la el medicina. el interferón está vigente hace muchísimos años. Es que una pastilla que se llama Interferón, Sí, sí. que se la van a mandar de Cuba para distribuirla a todos los venezolanos y evita cómo es el problema del coronavirus. Por favor, permítame que me ría hoy. Lo que sí también es preocupante es la falta de equipos médicos que tengan los hospitales. Por ejemplo, algunos médicos ya han hablado que faltan tomógrafos y las tomografías son claves para la detección del coronavirus, las tomografías de tórax. Y en los hospitales del país, precisamente algunos médicos ya han dicho que hacen falta tomógrafos. Pero partamos de una realidad. Cuando sale un factor como este, que es de afuera hacia adentro, que no es de adentro hacia afuera, desconocido, es muy difícil tomar una previsión para algo que no conoce. O sea, ¿qué tecnología voy a necesitar para tener previamente comprado? No conozco cómo reacciona el virus. Por eso es la investigación para declararse. Entonces se actúa con lo que se tiene y en el camino se va viendo qué tecnología se va incorporando, porque es la única manera de poder verificar la eficacia de una tecnología en ese cuadro nuevo que aparece. Claro, pero es que la falta de tomógrafos ya es anterior, no, incluso anterior. Eso se venía discutiendo muchísimas veces, que se hacían los edificios y que no se los equipaba, pues, ¿no? Entonces tú construías la estructura y adentro no habían la tecnología que debería haber, y eso fue una actuación repetitiva, una práctica repetitiva del gobierno del expresidente Rafael Correa. Oiga, en todo caso hay que reconocer que nuestro planeta Tierra está entrando en una especie de dimensión desconocida con el tema del coronavirus, oiga. Como que si hubiese sido una invasión extraterrestre. Pero, mire, a ver, pero no te alarmes, pues, Alcide, hermano, ha habido en la humanidad. Por Anoche eso, escuchaba 17 formas, y esta es la menos 18. ofensiva. 18 formas de este tipo de pandemia. Pero hermano, Y esta es la menos ofensiva y afectiva. mira, anoche estaba viendo una televisión en una ciudad italiana que se llama Lucerna, que la policía andaba rodeando en la calle con sus vehículos diciendo, señores, Claro, no salgan salgan, de claro. las casas, tienen que estar todos encerrados por el tema del coronavirus. Pucha, ¿qué? Hay una invasión extraterrestre, ya nos están atacando A ver. los Pero demás. son medidas necesarias. Dime, Son medidas necesarias. dime una cosa, Alcide, está Exacto. bien, son necesarias, pero dime una cosa. ¿Qué pasa cuando hay toque de queda? ¿Y por qué se hace un toque de queda? ¿Qué pasa cuando se declara una emergencia nacional?
te restringe todos tus derechos Totalmente, y libertades. así es. Y eso en lo civil, en lo político, Claro. pero esto en lo de salud En lo de debe de ser salud, mucho más con exigente, más porque razón. solamente con verte en la calle y mirar al otro ya lo puede estar Y afectando. peor con un enemigo desconocido. Eso es lo fundamental. Peor, porque tú no Entonces, sabes dónde está. Puede estar todo por otro este lado. llamamiento, la única manera de salvarse es a partir de la responsabilidad que nosotros asumamos como ciudadanos en nuestra inicial prevención y hacer uso de los consejos útiles de prevención que nos han hecho llegar. Uno llega a la casa y se pregunta, ¿cómo están todos? Nadie tiene síntomas de gripe. No, nadie. ¿Cómo está? ¿Llamaste a la familia? Yo hago eso. Voy donde mi hermano, voy a ver la familia. Anoche pasé por donde mi hermano, que no vive con nosotros, vive en otro lado. Ñaño, ¿cómo están? ¿Todo bien? Digo, no hay síntomas de gripe. No Están tiene... monitoreando nosotros. Entonces, uno mismo tiene que estar monitoreando a la familia. ¿Y sabe para qué? Es así, ¿Y uno sabe para mismo. qué? Porque a veces no estás acostumbrado a visitar a la familia y de repente se te ocurre y vas y te encuentras con alguien que está con gripe o afectado. Exacto. Entonces, paz te contamina involuntariamente. Entonces, señores, no hagamos las cosas al revés. Hagamos prevenciones, llamemos por teléfono. No vayan a visitar, digo, oye, ¿cómo está la familia? ¿Está bien? ¿No hay síntomas? Sí, pues si no van personalmente, por lo menos vayan. Pero además por que teléfono. una llamada a teléfono no te infecta. No, pues. No, pues tú dices, oiga, Oye, sería el Ñaño, colmo ya. está la familia bien, todos, no tienes problema, algún vecino han descubierto, no, todo bien, allá, paso por ahí. Entonces yo creo que eso debería ser al CIDE, ¿sí o no? Uno tiene que poner de su parte esa cuota, porque es protección, como dice Teresa, de la vida, pues, Exacto. por favor. Y quizás la gente está más alarmada porque se comparte más directamente los mensajes con los migrantes de Italia. Muchos están mandando Muchos videos. están mandando. Pero esto en vez de asustarnos debería más bien ser educativo, decir cómo están afrontando allá. Eso. Y Ahora, más bien. fíjate que ha bajado en las redes sociales, he visto Sí. que ha bajado todo ese libertinaje respecto al coronavirus. Se lo están Después tomando más en serio. Están tomándolo más en serio. Ya no ves, o sea, yo por lo menos en las Estimado redes amigo, que imagínese reviso, que no se lo tomen en ha serio bajado. las cosas, estamos perdidos. Pero hermano, ¿qué es lo Porque que esto- hace? Pero ¿qué es lo que hace, hermano, Mire, el coronavirus? aunque- Burlarse de los consejos que se dan de prevención. Aunque yo le digo una cosa, hay mucha gente que sigue creyendo que esto no es un asunto enteramente de salud, sino que es un asunto provocado. Y no son pero ciudadanos eso, hermano, simple y llanamente de la calle, pero que dime se una cosa. encuentran en un bus. Yo estaba leyendo pero- por ahí un comentario de un connotado ciudadano, abogado. Aquí tengo su versión, que él cree que el asunto no es de asunto médico, que hay alguien o algo detrás Hermano. de todo esto. Respetando las opiniones de la persona. Pero más allá de que alguien lo haya producido, lo investigado, lo tiró, es una realidad. La gente tiene que protegerse. No esperar que el Estado le resuelva la protección de su vida. Uno tiene que poner de su parte, pues. Ahora, eso de que detrás de esto están las grandes corporaciones, que el virus lo pusieron para hacerse millonario, eso es un análisis de carga ideológica, no contestataria, frente al hecho que no se encuentra una explicación y que no hay una investigación científica que haya sostenido. Porque si no, todo lo que ha pasado en el mundo, por todas estas enfermedades y epidemias, tú tienes que arrogárselas a qué? A un juego de interés de alguien que está interesado en poner el virus para que se ganarse la plata. Es diferente. Mire cómo es el virus, que no tiene fronteras, porque el virus no es que está en Sudamérica o en Norteamérica, el virus está en todas partes. Sin embargo, los países están de forma aislada trabajando. Aquí debería haber, señores, todos los mandatarios, una reunión conjunta. Vamos a hacer algo, a restringir los vuelos, a Lo están restringir la haciendo, entrada, a través de la OMS. Oye, cada país lo- pero hermano, solamente lo está haciendo hermano, Italia, porque es el segundo país ¿cómo después de Italia? China que está afectado por esto. ¿Cómo que Italia? No, ¿Cuáles hermano, otros países están muchísimos cerrando la frontera como hermano, Italia? Muchísimos países no están Por lo menos en recibiendo. Ecuador no han En cerrado la Europa, en frontera. Centroamérica, En Sudamérica no han cerrado en ninguna Centroamérica. frontera. Hermano, están cerrando porque los gobiernos van tomando sus decisiones. Conforme avanza la... Como avanza, hay gobiernos que dicen, bueno, aquí no hay nada todavía, dice, todavía puedo sostener esto. Lo que hizo Trump venía sosteniendo no cerrar nada. Sigue y después ya, sosteniendo Trump eso. no, pero ya ahora ya cerró, por ejemplo, vuelos. Dijo, no, a ver, espérate un ratito. ¿Ah? Entonces él ante dijo, las evidencias, ¿qué más le baja, claro, de eso? pero entonces cada estado, cada gobierno va reaccionando de acuerdo a los criterios. Fíjate, hay países como el que antes decíamos, no, El Salvador. El Salvador no tiene uno, Presidente Bukele ya no dijo que tiene no, un caso, pero ya restringió la entrada. no de tiene un caso, declaró mayoría. cuarentena y restringió
pasos de vuelos y todo el tema. Bueno, justamente tenemos también la participación de una oyente, Priscila Lofredo, que dice: frente a esta situación, tomar precauciones, que no nos invada el miedo. Hemos tenido diferentes pestes, dengue, chikungunya, fiebre de aves, etcétera. Bueno, perfecto. Gracias por su mensaje, Priscila. Y en este momento, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, vamos a escuchar precisamente el mensaje del presidente frente a las nuevas medidas que se han tomado para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Queridos compatriotas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus COVID-19 pandemia global. En consecuencia, todos los países, con casos confirmados o no, debemos tomar nuevas medidas adicionales a las que ya adoptamos desde el inicio de esta alerta. Hemos creado e impartido todos los protocolos recomendados por esa Organización Mundial de Salud. Los hemos estado aplicando desde los primeros casos identificados. He dispuesto a la ministra de Salud declarar la emergencia sanitaria. Les recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. La declaratoria de emergencia implica a grandes rasgos. Primero, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. Segundo, mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente, de acuerdo al riesgo, considerando el territorio y el número de casos. Tercero, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Cuarto, uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Quinto, mantener la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Sexto, pedir a los gobiernos autónomos descentralizados que adopten medidas de prevención en el transporte público. Y séptimo, cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. Las brigadas Toda una Vida, Manuelas, médico del barrio, del IES y Mis Mejores Años están visitando a los compatriotas más vulnerables. Lo repito, es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. Quiero ser enfático. Quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados. Aprendamos de otros países. El mejor aliado es nuestra disciplina. Y por supuesto la higiene personal, lavándose bien las manos. Las familias deben proteger la salud de sus viejecitos manteniéndolos en casa. Las iglesias deberán realizar sus cultos por televisión, internet u otros medios alternativos. Y los gerentes o directores entender que hay personas vulnerables que pueden trabajar desde la casa. Ecuatoriano, cumple con las recomendaciones. Si te contagias, no pongas en riesgo a quienes más quieres. Desde Guayaquil, la ministra de Salud va a ampliar los detalles de la emergencia, de esta emergencia sanitaria. Por favor, Catalina. Buenas noches, señor presidente y ecuatorianos. Les informo que desde que surgió la amenaza del coronavirus a escala mundial, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, actuó con base en los protocolos y medidas de prevención recomendados por los organismos internacionales. La emergencia sanitaria nacional nos permitirá reforzar acciones que nos ayuden a mitigar la expansión de la enfermedad en el Ecuador. Entre las acciones que tomaremos están: implementaremos un proceso de aislamiento de los viajeros que lleguen al Ecuador desde los países que tienen mayor riesgo de contagio. Adicional a los 15 hospitales de referencia que tenemos para la atención de los pacientes con coronavirus, hemos habilitado 7 más. Es decir, en este momento contamos con 22 establecimientos de salud listos para atender los casos que se presenten. Adicional al laboratorio del INSPI en Guayaquil, donde actualmente realizamos las pruebas para COVID, desde el próximo lunes, el laboratorio de esta entidad en Quito también realizará las pruebas. Contamos con los reactivos necesarios para ejecutar los exámenes que se requieran. Mantendremos activada la mesa de salud donde las diferentes instituciones del Estado
coordinamos de manera articulada el trabajo que se ejecuta a nivel nacional y local. Continuaremos sumando y profundizando esfuerzos. Sin embargo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es clave. Recuerden que las medidas de prevención son vitales para mitigar la propagación del virus en el país. Toda una vida. El gobierno de todos. Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. Al iniciar les recordamos que la ampliación de carriles que se hará en la vía La Costa y el ingreso de la avenida del Bombero son parte del camino de innovación del ATM y la alcaldía de Guayaquil. Un camino que los invitamos a recorrer juntos. ¿En qué escenario ha caído las resoluciones del gobierno y anuncios de la receta anticrisis que el gobierno ecuatoriano ha anunciado? Uno se pregunta que una cosa es que el anuncio y otra cosa es cómo se aplica esta receta o esta medida. Los ecuatorianos con mucha expectativa esperaron la cadena del presidente Lenín Moreno. Y muchas de las cosas que ahí se dijeron fueron repetitivas o que ya estaban anunciadas. Sin embargo, después del anuncio, todas las reacciones en contra. En la Asamblea no existe el apoyo para las medidas anunciadas. Ahí son 3 de esas medidas que tienen que pasar a nivel de la Asamblea Nacional. Aunque Luego, haya un preacuerdo político, no sé, pues. Luego, cuando tú hablas que hay preacuerdo político y que no hay acuerdo, es preacuerdo. Es la antesala de un acuerdo. Es porque no está consolidado un acuerdo. ¿No? Luego se analiza cómo aplicarla. El tema de los servidores públicos, que ya se ha dicho abiertamente por especialistas y dirigentes, que es una afectación a un derecho constitucional, toda vez que los sueldos son irreductibles, ¿no? Son conquistas, son luchas, son inalienables, va a ser difícil aplicar. Está el gobierno conversando, cuando debería haberlo anunciado ya, debería haber tenido prevista su aplicación, está conversando para ver cómo o de otra manera se aplicaría esto. No, porque si es inconstitucional, es imposible hacerlo. El tema de los vehículos por el 50% de los carros nuevos que pagará un aporte del 5%. Eso tiene que ir al SRI, al servicio de renta, a través del servicio de renta interna, pero también tiene que ir al, ¿cómo es? Al gobierno, a la Asamblea Nacional. También, claro. También. Y ya hay voces que dicen, no señor, nosotros no vamos a dar trámite a eso. Sí, ¿no? Ya lo oí a don Héctor Yepes por decir que él ya no va a votar a favor de esta propuesta del gobierno. Entonces, el señor Héctor Yepes y otros que he escuchado, ¿no? Es evidente que no van a aprobar en la antesala de un proceso electoral ninguna ley que tenga que ver con sacarle dinero del bolsillo a la economía del pueblo ecuatoriano. Así que está clarísimo. ¿Son la gente del gobierno? Bueno, imagínese usted. ¿O es que lo hacen a propósito? No, eso es como tú decías, le tiran la pelotita, está en tu casa. La Asamblea. ¿No? Sector para productivo. Que le echen la culpa a la Asamblea. Se subirá la retención a la fuente del IR y se saca de la liquidez del sector. Ahí se estaba solamente descontando el 1%. Ahora es el 75%. No es que se lo aumenta, sino que se lo retiene.
Pero el escenario donde cayeron estas medidas realmente es un escenario bastante difícil de concreción, que no depende del Ejecutivo, sino la mayor parte de la Asamblea Nacional. Y ahí, frente y de cara a las elecciones, no hay posibilidades de acuerdos para que se aprueben estas medidas. El Ejecutivo solamente el tema de la reducción del gasto corriente, nada más. Nada más, porque eso es competencia directamente. Eso es competencia y de los acuerdos, ojalá que se produzcan los acuerdos. Muy bien, Teresa. Claro que sí, cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos, damos la bienvenida al doctor Francisco Jiménez, presidente cantonal de Creo en Guayaquil. Doctor Francisco Jiménez, qué gusto saludarlo. Hace cuánto tiempo que lo invitamos y tampoco lo tuvimos la oportunidad. También llovió, pues. También llovió. El hombre va a resfriar, muy sensible a la lluvia. Que está cuidándose mucho de un resfriado. Stalin, Alcide, buenos días. Chute, que no quiero que me dé el coronavirus. Claro, hay que tomar las previsiones. Tenemos que bueno, vamos rapidito porque tenemos lamentablemente 10 minutos. Su apreciación respecto a las medidas de ajustes ante crisis que el gobierno ha emitido. Muy poco, muy tarde. Ese es mi resumen. Perfecto. Muy poco, muy tarde. Obviamente hay un fondo ahí de cuidado con las clases populares, no tanto porque no se las quiera afectar, sino porque saben lo que puede pasar, que tiene un costo político muy alto. ¿Quería medidas más duras usted, Francisco? No, yo no quería medidas más duras. Lo que no quiero es cálculo político y lo que no quiero es un gobierno que toma decisiones tibias simplemente para sobrevivir en los 10 meses que le quedan, mientras utiliza recursos públicos para que sus preferidos hagan campaña política. Pero ¿cuál es el interés del gobierno cuando ha declarado que no está interesado en reelecciones? Él no, pues, el presidente no, pero el vicepresidente está francamente en campaña. El presidente no está interesado, eso ya lo dijo y se nota que no está interesado. Va a ser candidato. ¿Usted cree que el vicepresidente en estas condiciones de desgaste de un gobierno puede declararse candidato oficial? La osadía es alta. Pero la osadía eso es un suicidio. Pues. No, yo siempre he dicho que una vez que, y no digo que él sea vampiro, yo digo que una vez que el vampiro prueba sangre, es difícil que vuelva a comer normal. Una vez que el vampiro prueba sangre, le gusta, pues, el famoso bichito de la política. Y aquí, lamentablemente, en este país, así como todo el mundo se considera entrenador de la selección de fútbol, también todo el mundo se considera presidenciable. ¿Y usted se considera vampiro también? No, yo no me considero vampiro. Usted ya aprobó el bichito de la política. Pero yo me mantengo en mis parámetros. Yo me mantengo en mis parámetros porque ¿sabe qué? En la vida todo es un proceso. Correcto. Todo es un proceso, todo es una carrera. Para el periodismo hay una carrera. Para la política hay una 40 carrera. Años, yo tengo 35 para las leyes hay una carrera. Uno no conoce todo. Y yo la otra cosa que aprendí también es que la experiencia no es algo que se compra en la tienda de la esquina. Y nosotros en el país hemos sufrido mucho de la inexperiencia y de las aventuras de gente que creía, o algunos de buena fe, otros para entrar con chalaca al Estado, pero creen conocer o tener todas las... Esos términos. Es que es verdad, pues, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero a lo que voy es que esa improvisación nos ha hecho daño. ¿Cuál es la receta para encantar a las masas, pues, entonces? Porque aquí resulta que alguien que no se prepara, alguien que se improvisa, es encantador de masas y es beneficiario electoral y es presidente o es diputado o es asambleísta o es concejal o es lo que sea. No, pero Francisco viene de abajo. No, le pregunto la fórmula, porque eso es lo que se da en la práctica. Nosotros somos un país todavía con muchas heridas sociales y muchos descontentos. Y eso es caldo de cultivo para los sociales que están abiertas. Entonces. Están abiertas, claro, porque no se cierran. Claro, porque si usted tiene un país donde en el último año se pierden más de 200.000 empleos, tiene una herida social. Si usted tiene un país donde año a año no se ve un crecimiento económico, sino una contracción económica y una hasta baja de precios, mientras está flotando en el ambiente la subida de los precios de la gasolina, tiene una herida social. Porque la gente tiene la impresión de que se gobierna en contra de los menos privilegiados. Ya, pero esas heridas no se cierran con discurso, con demagogia ni con populismo. Pues. En eso estamos 100% de acuerdo. Y eso es la práctica de lo que hay en este país. Pues. Es la práctica de lo que hay. Porque el problema es que esas heridas sociales son el caldo de cultivo para la demagogia y para el populismo. Correcto. Entonces hay gente que se ve al espejo y dice, no, pues si yo hablo bonito. Ya. No, pues si yo estoy joven. No, pues si estoy bien peinado. Entonces yo puedo ser presidente también.
y así no es. ¿Y Porque usted qué consideró cuando fue candidato a la alcaldía? ¿Qué valores tenía? ¿Por qué usted consideró que podía ir de candidato y podía llegar a la Porque yo tenía... Es un poco para analizar. No, es verdad. Yo tenía... Y es una pregunta muy pertinente. Yo tenía y tengo toda una visión para Guayaquil. Que alguna gente pues estará de acuerdo, otra gente no estará de acuerdo, pero yo quería comunicarle algo a los guayaquileños y ofrecerle una idea de lo que podía ser Guayaquil en el futuro. Yo inclusive estoy trabajando en un libro sobre todas las propuestas de campaña, dándole forma, recogiendo las inquietudes de la calle, porque me parece que eso es lo responsable. Tal vez no vende votos, tal vez no es lo más seductor, tal vez estamos hablando siempre de un proceso, porque tampoco uno puede, aquí hay que también ser correctos en lo que uno va a decir. Hay un partido político que ha manejado 30 años esta provincia, no se lo puede desbancar de la noche a la mañana. Pensar eso es estar pensando en pajaritos preñados. No, además no desbancas al partido. No puedes cambiar la conciencia de un ciudadano respecto a esa preferencia o a esa línea electoral. Y todo en la vida tiene procesos, porque nada es eterno, todo es dinámico. Y lo que en un momento fue válido, después ya no es tan válido. Pero esas cosas tienen que masticarse y tienen que sedimentarse, como digo yo. Entonces, una vez que eso se logre, entonces estamos listos para un nuevo proceso. Pero eso toma tiempo. Son cosas que deben llevarse. Y hablando de procesos, Consejo Nacional Electoral, ¿qué percepción tienes de todas estas contradicciones de un organismo de donde se deposita la soberanía de un pueblo? Es una institución destrozada. Por favor. Es una institución destrozada. ¿Qué tenemos que cambiarla, pues, entonces? Hay que cambiarla. Toda. Ya está toda. Toda. Y ahora hay otra mayoría. Ahora hay otra mayoría. Igual hay que cambiarla. Igual hay que cambiarla. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral ha dado sobradas razones para desconfiar de él. Lamentablemente nosotros, como creo, tenemos muy amargas experiencias con el anterior Consejo Nacional Electoral, con el señor Pozo, que es probablemente el peor funcionario de todos los tiempos que ha habido en este país y el más descarado y deshonesto. No le ha pasado nada. Y no le ha pasado nada, por ahí anda como Catumbí por ahí. ¿Y la fórmula para reemplazarla cuál sería? Bueno, la fórmula para reemplazarla es seguir lo que establece la Constitución. Si es que el Consejo de Participación ya no puede hacerlo, tendrá que hacerlo la Asamblea a través de un juicio político. Pero ahí entraremos de nuevo al baile de los votos y al baile de las adhesiones. No hay tiempo, entonces estamos a menos de un año de las elecciones. No hay mucho tiempo. El juicio político no procede porque ahí es imposible. Yo creo que lo práctico aquí es al menos cambiar a la cabeza. Al menos cambiar la cabeza. No estoy diciendo que sea lo ideal. Oiga, es un cuerpo entero el que está enfermo. Son 5. Son 5. Pero vea, cuando a usted le duele un brazo, usted se pone un cabestrillo, por decirlo así, y sigue caminando. Cuando le duele una pierna, un pie, se lo corta el pie y sigue caminando. O si se lesiona en un tobillo, coge muletas y sigue caminando. Pero cuando la cabeza está mal, uno no se puede ni parar, pues. No es que la cabeza es la que comanda todo el cuerpo. Cuando el corazón está mal, usted se muere. Cuando la cabeza está mal, uno no tiene ni siquiera el balance para poder caminar, al igual que el corazón, que es un órgano vital. Y aquí, se llame cabeza o se llame corazón, quien dirige el CNE ha comprobado que es una persona ineficiente, inescrupulosa y con altas cuotas políticas, que no es su rol yo le en el voy a Consejo preguntar Electoral. ¿Esto es un problema de persona, de cabeza, o es un problema de juegos de interés alrededor de la cabeza? Yo creo que son las dos cosas. O sea, hablemos claro. Son las dos cosas. ¿Quién y qué representa la presidenta y los otros miembros que representan? Lo que creo que está mal concebido es la estructura de representación. Vamos de extremo a extremo. Antes era uno de un partido controlado por el poder. Ahora son varios de partidos controlados por nadie. O controlados por todo. No sé. Sí, ahí hay un esquema que está claro que no funcionó, que ha fracasado. Para empezar, yo, por ejemplo, tengo mis objeciones sobre que sean 5 consejeros, porque aunque parezca tonto y aunque parezca más burocracia, eso termina siendo manipulado o manejado a veces por uno. La minoría. Y tal vez hasta 2 partidos políticos, por ser uno el que maneje todo el naipe. Eso no está bien. Integrémoslo con los 7 partidos políticos, uno por cada región. Para mí esa es una solución, la de los 7 partidos políticos más votados. Sí, porque, esto es tan sencillo como que un solo ratón se come el queso. Claro. En cambio, diferentes ratones por lo menos chequean que ninguno se come el queso. Claro. Y si va, o se lo comen igualitariamente. O por lo menos en partes o por lo menos igualitariamente. Aunque suene un poco cínico, pero por lo menos es mejor
que una sola persona sea la que maneje el naipe en función de un determinado interés, porque eso le hace mal al país. Francisco, y nosotros necesitamos equilibrio. Nos quedan 2 minutos para la siguiente pregunta. Medidas económicas. Primero, el tema de los impuestos a los vehículos avaluados en más de 20.000 y segundo, el subsidio no, gradualismo no a los combustibles. Yo creo que el subsidio a los combustibles, voy a empezar por lo último, es algo duro que va a golpear mucho a la población, pero no veo cómo no es necesario. ¿Por qué? Primero porque necesitamos plata, ya que no hay liquidez en la calle, y ese es el peor cáncer que puede haber en una economía dolarizada. En una economía dolarizada, donde no hay dólares, la dolarización se cae. Es tan simple como eso, eso lo saben todos los economistas. ¿Por qué? Porque no podemos imprimir billetes. Por lo tanto, yo creo que hay que eliminar los subsidios entonces. Yo creo que hay que ir gradualmente, porque lo otro es un severendo pedazo de combo en la cabeza, y eso no lo puede soportar ahorita la gente. Puede ser por cómo está. gradualismo y parte de focalización. Gradualismo y focalización. Esa debería ser. Y yo no liberaría el diésel, porque el diésel tiene que ver con el funcionamiento de una economía popular que ahora recibiría un golpe mucho mayor. Entonces yo dejaría fuera el diésel, pero iría por el gradualismo y la focalización en la liberalización de los combustibles. ¿El impuesto a los vehículos? Eso es algo dirigido a golpear la clase media. No he hecho el cálculo económico sobre cuánto va a significarle al Estado. Pienso que no mucho, pero creo que es algo absolutamente innecesario, que golpea a un determinado estamento social y que bien puede enmarcarse en una medida un poco más global, como es la del subsidio de los combustibles. De los sueldos de los funcionarios públicos. Eso está. Entre paréntesis, ¿los asambleístas van a rebajarse el sueldo? No. ¿Son funcionarios públicos? No, pregunto ¿qué le pasa? ¿Son funcionarios públicos o no? No he oído que ninguno levante la mano diciendo que a ellos también se les debe rebajar el sueldo. Nosotros levantamos y proclamamos la bandera de que ellos tienen que bajarse también el sueldo. Sí, yo creo que eso es una jura a la bandera. Dentro de todo, igual la cantidad de funcionarios públicos en la época de Correa llegaron a haber 200.000. Creo que ahorita andan por 130, 140. De todas maneras, no es poca cosa. Se terminará ahorrando algunos millones de dólares al año, pero yo creo que el tema de fondo va por la discusión sensata y con cabeza fría de a dónde quiere proyectarse el Ecuador y cómo vamos a salir de este hueco. Pasa por el subsidio de combustibles, pasa por la renegociación con China, pasa por la celebración de ciertos acuerdos internacionales, pasa por la búsqueda para generar liquidez dentro del país. Si nosotros no hacemos esas 4 o 5 cosas, y por la monetización de los activos que hoy por hoy tiene el Ecuador. Por el gobierno. Pero déjeme decirle algo. Alguna vez mi padre me dijo, mira, me dice, porque teníamos un bien que no se vendía, me dice, los bienes se venden, el asunto es a cuánto. Si tú tienes una casa que vale $50.000 y quieres venderle 500.000, nadie te la va a comprar, pues. No. Es una alcahuetería, es vender no queriendo vender. Es vender no queriendo vender. Entonces, aquí tenemos que hacer, hay que dejarse de alcahueterías y de mamarrachadas, y hay que ponerle a los bienes el ticket del valor que les corresponde. En función de eso podemos ir diciendo, pero si el gobierno no hace eso, y yo tengo mis dudas de que lo vaya a hacer en estos meses que le quedan, porque están en el juego de 2 cosas, de la sobrevivencia y del marqueteo político para las personas que han sido designadas para que sean los próximos candidatos, aunque yo creo que les va a ir bien mal por cómo están las cosas. Si es que no hacen lo que tienen que hacer, todo el país se va a complicar, y no es eso lo que necesitamos. ¿Cómo están ustedes en la perspectiva electoral de 2021? Bien, creo. Bien, muchas cosas se pueden. Pensando en una estructura abierta, alianzas, sí, nosotros no hemos perdido de vista esa perspectiva, y yo le voy a decir algo. Más allá de lo que se pueda decir de los movimientos, porque a todo el mundo le encanta hablar bien de sus movimientos. A mí también me encanta hablar de mi movimiento, es obvio. Pero nosotros tenemos 3 cosas que no tienen las otras organizaciones políticas. 3. Y con esto concluyo. La una, tenemos un líder que ya ha dicho que quiere ir y que no está dudando si quiere ir o si no quiere ir. 2. Tenemos un proyecto político con ideas que están perfectamente sustentadas y que obedecen a un programa político. 3. Tenemos una presencia nacional y además en los 221 cantones, que nos permite hacer un trabajo político en cada uno de ellos. Yo creo que esas 3 cosas representan una ventaja, esperamos hacerlas valer en las elecciones y obviamente tomar las precauciones para que no nos vuelvan a meter la mano en el bolsillo como fue en la última elección. Muy bien, gracias Francisco Jiménez por haber estado con nosotros, a ustedes por vuestra sintonía. Continuamos con la programación. Fernando Aguayo.